¿Qué onda, camaradas? ¿Cómo la ven con el ídolo de los opositores en México, Donald Trump? Estos opositores que a veces están contentos con Donald Trump, a veces quieren que lleguen a México a ser como los policías y luego pues ya dicen que no, luego que sí, pero bueno, la incongruencia y lo es siempre el doble discurso del opositor. Pero bueno, vamos al punto aquí, camaradas. La aprobación de Donald Trump. Hay algo bastante interesante de que estos primeros 100 días la aprobación de Donald Trump ha sido totalmente terrible, solamente comparada con él mismo en el primer mandato del 2017. Y ojalá que ya no haya otro más porque él dice que le interesa un tercer mandato, sí, el tercer Reich de Donald Trump. Entonces aquí hay algo bastante interesante porque esta es una gráfica que muestra la aprobación de los primeros 100 días de estos expresidentes en Estados Unidos. Y esto aquí, como lo menciona, dice aquí se presentan todos los presidentes elegidos desde el segundo conflicto bélico a nivel mundial. Entonces, si observamos esta gráfica, vemos que el que tiene la mayor aprobación en estos primeros 100 días es Kennedy. Aquí se encuentra con un 83%, pero si ya nos centramos en el personaje de este video, que es Donald Trump, vemos que en el 2025 tiene 44%, ¿sí? Es la segunda peor de la historia en los primeros 100 días. Lo curioso que pues el que está en primer lugar es el mismo en el 2017. Aunque obviamente aquí son situaciones totalmente diferentes porque este segundo mandato de Donald Trump pues ha sido más radical. Ha habido más broncas de Donald Trump con todo el mundo, ¿sí? Donald Trump ya no tiene nada que perder, ya no puede reelegirse, hasta ahorita pensamos eso, hasta ahorita decimos eso, pero ahorita está haciendo y deshaciendo y peleándose con todo el universo. Y esto que Donald Trump pensó que le iba pues, a hacerlo como le daba su gana, pues no, se le está saliendo al revés, le está saliendo el tiro por la culata. Y ahora vemos que esta aprobación precisamente pues empieza a mermar. Y son solamente 100 días, camaradas, porque hay que recordar que la aprobación de Donald Trump de manera general no era, bueno, no era así un espectacular, como la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, obviamente, pero pues estaba arriba del 50%, ¿sí? Entonces ya en un lapso muy corto de tiempo ha perdido bastante aprobación. Aquí llama mucho la atención estas gráficas porque vemos que de color azul dice la aprobación que tiene de los demócratas. Vemos que en el 2025 tiene un 4% y la aprobación de los republicanos es un 90% actualmente. Pero sí es de llamar la atención porque como bien lo menciona el texto de arriba, cuanta más larga es la línea, más polarizado está el apoyo. Sí, definitivamente. Los demócratas obviamente son de este grupo pues de Biden y Kamala Harris. Son los que terminaron perdiendo. 4% solamente lo aprueba, pero vemos que en el caso de los que aprueban, que los republicanos, que es el grupo de Trump, 90%, entonces están totalmente distantes de punta a punta estos valores y sí, como bien lo señala, pues hay muchos que están en contra, muy en contra de Donald Trump y muchos de los republicanos pues que están muy a favor. Entonces, si observamos, hacemos esta comparación, por ejemplo, con el mandato anterior de Biden, vemos que en esos 100 días la aprobación de los republicanos, que en ese momento era la oposición, tenían 11%, ¿sí? A diferencia del 4% que tiene Trump actualmente de los demócratas. Pero la aprobación de los demócratas en aquel tiempo de Biden era 94%. Vemos que sí, aquí pues sí es una distancia también un poquito extensa, pero el detalle de este 4% da mucho de qué hablar en la cuestión de Trump. Si vemos al propio Trump en 2017, vemos que esta gráfica no es tan extensa, sí está un poquito más corta que las otras dos. Pero bueno, este es el detalle de la aprobación que tiene. Entonces, sí llama bastante la atención de estos números pues negativos que tiene Donald Trump. Aquí otra nota del economista. Dice qué tan popular es Donald Trump. Aquí la aprobación que tiene Donald Trump, podemos observar que el 41%, como bien lo señalaba la gráfica anterior, lo aprueba y 53% lo desaprueba. 6% pues dicen que no saben. Y aquí si empezamos a observar estos valores de esta gráfica en el día 7, como señala aquí arriba, empezamos a observar cuál es el porcentaje que empieza a tener Donald Trump. Aquí vemos que el dato de abajo es el primer mandato, menos 4%, luego el 2% y empieza a bajar y prácticamente a este punto del día 100 están en valores totalmente negativos, 9 y menos 13%. Vemos que en comparación que Obama tenía 19% todavía ahí
diferencia con la media y 11% en este caso Biden. Vamos a ver cómo pues siguen manejándose estos valores, pero sí, aquí algo que llama la atención que en este punto, sí, en este punto es cuando vemos la gráfica que empieza a bajar de manera pues totalmente abrupta estos cambios de esta línea. Ahora, algo que también llama aquí la atención es la aprobación por distintas digamos categorías. En este caso, cuando se le pregunta por hombres y mujeres, pues la gran mayoría también pues dice que los desaprueba. Cuando vemos aquí también en la cuestión de la edad, la mayoría de estos terminan con valores negativos. Aquí solamente lo que podemos observar así de manera muy general, los que tienen un poquito más aprobación a Donald Trump en general, pues son los blancos, ¿sí? Las personas blancas, porque vemos que las personas, en este caso negras, pues tienen una baja aprobación. Los hispanos, pues también obviamente por obvias razones, por la cuestión de la xenofobia de Donald Trump. Y bueno, y aquí viene también la cuestión de la educación. Pero bueno, vemos que estos valores son negativos para Donald Trump. Otras preguntas que se hacen aquí, pues ¿cuál es el tema más importante en Estados Unidos? Vemos que los temas aquí están enumerados. El primero que se señala que tiene mayor importancia, digamos, para los entrevistados es la cuestión de la inflación y los precios. Aquí se puede ver esta gráfica de color negro, pues es de manera general, ya no importa si sean demócratas o republicanos, y aquí en azul y rojo, pues sí, depende si es demócrata o republicano. El azul es demócrata y el rojo republicano. El segundo tema más importante, según, es el trabajo y la economía. Pero sí, vemos que este valor empieza a incrementarse, ¿sí? Porque estos valores, camaradas, estamos observando que aquí, que vienen desde el 2022, ¿sí? Y en el 2022 estaba lineal en este punto, pero aquí empieza a incrementarse, 24, hasta llegar acá. Bueno, ahí está esta cuestión del empleo. Donald Trump dice que los mexicanos y latinos quitan los empleos. Y bueno, juzguen ustedes, camaradas. En este caso, el servicio médico también es el tercero que empieza a incrementarse y tenerse como relevancia también. La cuestión de la inmigración, vemos que la inmigración en el 2025, sí, ya empieza a ser un factor que a lo mejor menos importancia tiene. Aquí a mediados del 24 podemos observar que estaba 11 y empezó pues a bajar. No sabemos si este número pues, va a seguir bajando por la misma situación. Otro punto son los impuestos, que vemos que están igual incrementándose. Luego los derechos humanos, bien vemos que están en esa tendencia. En fin, aquí vienen varios cámaras. Aquí vienen estos temas tan agrupados que podemos observar que en los últimos años, desde el 2017, el tema más importante para la población de Estados Unidos es la economía. Sí, claramente se puede observar aquí, sí, que desde este punto, desde el 22 más o menos, se empezó a repuntar. Y bueno, el tema que llama la atención, que menos importante para Estados Unidos, aquí está. Esto de que son los juguetitos que usan la industria bélica, y vemos que tienen apenas un 2% de importancia. Pues sí, porque es parte también de este negocio que ellos manejan, es algo totalmente normal para ellos, pero lamentablemente han ocurrido muchas tragedias y Estados Unidos pues han sido bastante hipócritas, hablan de muchos temas que les interesa según de la población, pero por esos juguetitos han causado estragos en todo el mundo y obviamente en su propia población. Aquí también observamos los otros factores o temas que les mencionaba anteriormente de lo que tienen importancia y cómo se ha manejado, cómo se ha distribuido a lo largo del tiempo. Y ya por último, camaradas, aquí viene algo interesante. Podemos ver que estos primeros 100 días de Donald Trump, ¿qué es lo que ha realizado Donald Trump? Aquí podemos ver que quién ha tenido más órdenes ejecutivas, en este caso desde que entró, pues es Donald Trump. Vemos que estas órdenes ejecutivas están por arriba. Desde 1941 no se dan tantas órdenes ejecutivas. ¿Pero qué es eso de las órdenes ejecutivas? Pues Donald Trump busca un pretexto simplemente para decir que son cuestiones de seguridad nacional, se brinca digamos al Senado, al Congreso, a los diputados, senadores, como lo quieran ver, camaradas, para que ellos puedan aprobar cosas que el presidente necesita, ¿no? Trump dice solamente por mis ovarios yo voy a hacer esto
y voy a firmar porque quiero. Y así de fácil, y háganle como quieran. Entonces, así lo que ha estado haciendo Donald Trump, pues sí, un gran dictador suelo, y no sería raro que quiera hacer una orden ejecutiva para decir que va por su tercer mandato. O simplemente, pues me vale madre y yo voy y porque quiero. Bueno, pero también a pesar de que él es el que más órdenes ejecutivas ha tenido a lo largo de los primeros 100 días en la historia, pues también es el que pues le han dicho pues que le han dicho que en él le han echado para atrás estas órdenes ejecutivas. Aquí vemos que la gran diferencia que tiene este mandato de Donald Trump en relación con el primer mandato, pues que también le echaron para atrás la corte muchas órdenes ejecutivas. Entonces vemos también podemos observar aquí la personalidad de Donald Trump. El incremento, o en este caso las tarifas, de nueva cuenta, Donald Trump es el que está ahí en la situación de las tarifas, pues es un tema recurrente actualmente. También la caída del dólar. ¿Quién es el que ha tenido la mayor caída del dólar? Aquí vemos que Trump, pues sí, también Trump es el que le ha pegado en la madre a el dólar, pues por todos los tipos de situaciones que se está manejando, los conflictos geopolíticos, las rupturas, los grupos, Europa, México, los BRICS, en fin. También los mercados que han caído, pues vemos que aquí estos mercados, pues donde más han caído, pues también han sido casi con Donald Trump, ¿sí? Porque aquí hay otros personajes también, como Ford y también como Nixon. También siguiendo con estas gráficas bastante interesantes, pues el Departamento de Estado, pues que casi no ha dado estas conferencias de prensa. Vemos que las conferencias de prensa que el Departamento de Estado tendría que dar, vemos que son muy pocas las que da Donald Trump. Incluso llama la atención por la cuestión de que Joe Biden, a pesar de cómo era Joe Biden, que se le iba el rollo bien machín, pues también daba bastantes, digamos, ruedas de prensa, tenía este contacto y esta comunicación con los medios de comunicación. También esta reserva para la investigación, en este caso también ha disminuido con Donald Trump. Aquí vemos estos números que sí, la cuestión de los medicina o investigaciones, pues Donald Trump es realmente algo pues que no le interesa mucho la cuestión de la salud y en fin. También la cuestión de la popularidad, como lo mencionaba anteriormente, aquí está, Donald Trump, pues también es el que la aprobación de los menores que ha tenido en sus primeros 100 días, solamente comparado con él mismo en su primer mandato. Pero bueno, aquí están, cámaras, sí, son muchos datos, mucho texto, muy interesante realmente, pero bueno, esa es la parte de la gráfica, la que me llama la atención, poder compartirla con ustedes y pues ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Sería todo por esta ocasión. Saludos, hasta luego, gracias, adiós, bye.